para que me deje usar por el Señor, porque la verdad que, ¿qué puedo yo decirles, hermano? De verdad, ¿qué puedo decirles? Y a veces las ideas se nos distorsionan todas, a veces se nos olvida el orden que debemos de seguir la palabra, y ahí estamos. Pero el Señor es bueno, que tiene misericordia de nosotros y nos va a dar una palabra en esta mañana. Así que vaya conmigo a lo que dice Génesis 4:4. Antes de leer, para que usted tenga en mente, quiero decirles el tema. Las primicias revelan los derechos legales de Dios para tu vida. Por favor, agárrelo, porque esto es tan cierto como cierto es Dios quien lo dijo y quien lo reveló. Las primicias revelan los derechos legales de Dios para ti, para mí, por supuesto. Así que, hermano amado, dice Génesis capítulo 4, versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos. Por favor, se puede interiorizar esta palabra en su mente y guardarla, de los primogénitos. Y si quiere avanzar y profundizar más, porque estos eran los primogénitos de sus ovejas, pero de ese grupito usted vaya y profundice a llegar de los más gordos. Diga al que está a la par, de los más gordos. ¿Alguien le puede decir al que está a la par? De los más gordos. No tenga cuidado, porque no le está diciendo a usted, es la primicia como tal. Dice de los más gordos, o de los más gordos de ellos. Y miró Jehová. Esta palabra mirar, cuando se lee y se le busca su significado, implica mirada fija, hermano, sí, firme. Y Dios miró. Me sorprende ver a Dios en mi imaginación fijamente mirando a Abel y a su ofrenda. Dice la Biblia: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Padre bueno, pedimos la bendición en esta mañana. Señor, una palabra fresca, una palabra reveladora que tú has decidido enviar para nosotros. Queremos recibirla, atesorarla. Queremos, Señor, caminar por ella, en ella y sobre ella, sabiendo que es, Dios mío, viene de ti. Padre Dios Santo, quita todo lo que yo quiera decir en mi humanidad, las palabras que me quieran surgir por mi pensamiento humano, sino que vengan tus lindas, preciosas, edificantes, vivas palabras del cielo, para que yo las pueda exponer en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo sé que usted y yo más de alguna vez hemos estado pensando, ¿verdad? Huella de unción, ¿por qué sigue celebrando primicias? ¿Por qué le da énfasis a las primicias? Y lo que yo le puedo decir es que en algún momento de la vida de nuestro pastor vino la palabra de Dios y le fue dada la revelación, de tal manera que dijo: esto no lo suelto. Pastor Alberto, esto no lo suelto, porque es una bendición, es algo precioso que se me ha sido dado y yo lo quiero compartir. Y por eso se nos ha estado enseñando. Bueno, yo, como dije, 10 años de ser parte de esta casa, de ser parte de ese momento de participar de las primicias. Pero igual seguimos nosotros a veces diciendo: Señor, pero mira, yo he leído así bien detalladamente, Padre amado, que eso lo diste tú en tiempo de la ley y lo dijiste que se tenía que hacer. Porque como tal encontramos el desarrollo, el detalle, la forma de cómo se tiene que hacer para el pueblo judío en el antiguo pacto. Ahí se decía cómo lo iban a hacer. Pero yo le estaba diciendo: Señor, yo he creído, la he sentido, la he vivido, pero quiero más de entender esto. Y cuando leí este versículo, que fue el primero que me trajo en mente el Señor, leyendo a Hebreos 11,
de este hombre Abel, que fue el primero que sufrió, hermano, el enojo, la ira de aquellos que son los hijos del mal, como el caso de Caín, de aquellos que quieren detener el fluir de la bendición de Dios, de aquellos que no se les es dado, sino que pues, se enojan porque todo lo toman muy a la ligera, y hasta el momento de hacer presentar sus ofrendas, toman lo que recogen de los árboles, nada que ver con lo que tiene que nada que ver con sacrificio. Abel no existía aún cuando el Señor Jehová tomó un cordero para cubrir el pecado de Adán y Eva. No estaba, muy probablemente, quizás lógicamente así es por los relatos de los padres a los hijos, de que le transmitió a Adán toda esa información. Pero más que lo que puedo yo entender es que Abel, déjeme pensarlo así, somos los primeros que habitamos en esta tierra. Él veía a su padre Adán, a su hermano, a su madre Eva, y probablemente si había alguna mujer nacida. Pero él dice, somos los primeros privilegios que tenemos. Entonces llegó el momento que se le es dado a los dos de presentar una ofrenda que no vemos que Dios se las haya pedido. Mire qué lindo esto. No se las pide, sino que Abel, Caín por supuesto deciden. Y uno que era labrador, en lugar de sacar una buena cosecha para ir a comprar lo mejor de un cordero, decide dar la fruta, decide dar las verduras, decide dar el fruto de la tierra. Pero había otro que dice, yo tengo un hato, voy a ver lo primero que me ha nacido. Y los tenía identificados porque los pudo seleccionar. Y vio lo primero. Eso para Dios es tan significativo que usted y yo veamos lo que es primero, ¿sí? Tomemos decisión bajo lo que es primero, porque eso es importante, eso nos posiciona. Estando ahí, Abel dice, pero de todo esto que es primogénito, esto que es primero, hay algo más especial para mi Dios. Es buscar lo mejor. Vea usted a Abel observando de todos los primogénitos, buscando lo mejor. No hay tacha en pero hay mucha grosura, lo mejor que puedo ofrecer. Este está hermoso, porque al Dios que se me ha sido revelado es grande, es poderoso. No dice la Biblia, pero el ofrecer un excelente sacrificio lo hace entender que él reconocía que era el Dios más excelente, ¿verdad? Entonces dice, esto es lo mejor, y toma eso primero, lo más gordo, lo mejor. Me encanta eso, y yo me exhorto a mí mismo. Cuántas veces, no sé cuántas, miles de veces quizás, no he podido tomar lo mejor por alguna razón, pero le digo al Señor, ayúdame, porque en ti está el que tú ves bien para bendecir a aquel que ve lo primero, aquel que toma lo mejor para ti, aunque tú no se lo pidas. ¿Estás conmigo? Entonces, hermanos, me encanta esto, porque Abel no era el primogénito el que nació, sino Caín. Pero su comportamiento, su manera de proceder lo hacía a él. Dice, no soy el primero, pero voy a dar como que soy el primero. No sé si alguien le puede dar palma. No soy el primero, pero voy a dar lo que es primero, lo que representa aquel que tiene el derecho de primogenitura. Porque mire, esta palabra primogénito viene de esa calidad, esa posición de primogenitura. Pero lo primero que se encuentra en las palabras definidas es derecho.
derecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios en todos los pactos ha amado la justicia y el derecho. Y todo lo que significa algo que es correcto delante de Dios tiene valor. Entonces, luego dice que lo primogénito también es primicia. Pero déjeme decirle, si a usted me le han enseñado mal en algún lugar, que le dice, ¿por qué estás dando primicia? No has entendido que eso se dio en la ley. Usted dígale, ¿no has leído? ¿No has comprendido que los primeros hijos, el primer hijo, en el sentido de ofrecer ese tipo de ofrenda, buscó lo primero? Y dije, Abel se comportó como que él era el primogénito y dijo, yo voy a dar lo primero, yo voy a proceder para con Dios como que soy el primero. Y eso es importante porque Dios se agrada, se detiene a mirarlo. Yo no sé a cuánto el Señor se está deteniendo en este momento, mirándolos, que porque dice, sé que en tu corazón siempre está el darme lo primero, lo mejor. Yo te miro y me agrado de ti y de lo que me ofreces. Ahora, Abel comprendió, y lo decimos, le fue dada la revelación de que era de esos primeros habitantes y tenían el privilegio de ofrecer algo a Dios como de los primeros habitantes. Usted no lee a Adán haciendo un sacrificio como se lo hizo el Padre para cubrirlo. No ve, no lee en ninguna parte. Lo que leemos en Romano, que así como por un hombre vino la muerte y fue pasada a todos los hombres, así también por otro postrer Adán vino la vida, vino la salvación, vino la justificación, vino el primogénito que se introdujo desde antes de la fundación del mundo. Eso dice el Padre. Por eso Él dice, adórenle, alábenlo, a los ángeles, porque lo hace desde antes de la fundación del mundo. Pero en el corazón de Él estaba la iglesia. Allí estabas tú y allí estaba yo. Y si Él venía como primogénito, ¿qué sos tú? Somos la congregación de los primogénitos, de los que tenemos derecho y posición. De tal manera que todo cristiano que entiende esto, hermano amado, dígame, ¿cómo va a conducirse? Debe de conducirse creyendo esto por fe. Porque Hebreo dice, por la fe, la puerta a todo hacia Cristo y todo lo que Cristo nos da. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Y cuando usted lee la palabra primicia en el griego, usted encuentra que uno de los significados es sacrificio vivo. Y al que se le había revelado el evangelio de la gracia, todo el favor de Dios para predicarlo y anunciarlo, el apóstol Pablo, él dice, os ruego, les voy a pedir por favor que comprendan, os ruego por las misericordias del Señor, de Jehová, de Dios Todopoderoso, que os presentéis. ¿Cómo? ¿No eres tú la primicia entonces? ¿No eres tú esa belleza de ser presentado delante de Dios? Y ojo, porque si tú te presentas como primicia, lo que Dios te ha dado va contigo. Lo que Dios te ha dado va contigo, va para ser ofrecido como algo mejor. Hermano, por eso Satanás lo vemos
trabajando sobre Caín. Porque como que dice, si Dios se ha agradado de esto, y todos los hombres, Abel comienza a darlo a sus generaciones, estoy perdido. Dios se va a agradar de toda la creación. Y el papel de Satanás es destruir, es arrebatar lo que no es de él, es quitar. Y hay de aquel que en esta mañana, por falta de conocimiento bíblico, se deje quitar lo que Dios le ha otorgado por derecho. Así que, hermano, dígale que está a la par, no te dejes quitar lo que por derecho te pertenece. No sé si le da palma. Hay cosas en las cuales usted y yo tenemos que celebrar, tenemos que gloriarnos para con Dios. El apóstol nos enseñó, lo dice, ¿quieres alegrarte en alguien? Gloríate en él. Es como haz alarde de ese Dios poderoso que te dio a su hijo. Entonces, amados, por eso usted va a ver a millones de congregaciones que esta revelación de las primicias la dejaron. Y se nota el cambio, se nota en sus vidas, se nota en cómo se comportan. Yo vengo de una iglesia que me congregué 35 años, nunca di una primicia. Sí vi hermanos, y no porque te enseñara, que apartaban algo, la primera gallina, los primeros, no sé, huevos de la gallina, frutos, apartaban algo. Decía, pastor, esto es lo primero que me dio la cosecha de este fruto, de esto y de esto. Pero lo veía como un agradecimiento, nada más así, pero yo no lo entendía. Vine acá. De alguna manera, cuando vine acá no tenía trabajo fijo, trabajaba como consultor independiente. Y el Señor me hizo entender, ahora vas a notar que si bien es cierto no tienes trabajo fijo, que a veces pasaban 2 meses, 3 meses que no había, pero Dios siempre cubría, siempre proveía. Porque el primer año, de alguna manera, que se me enseñó esto, con mi esposa decidimos hacerlo. Porque Dios siempre va a revelarte cuando conoce tu corazón que quieres agradarlo a Él. Porque ya Él te agradó a ti. Ok, amados. Si usted quiere profundizar, yo le estaba mostrando de esa palabra. Eso dice que es derecho, que es primicia, que es primogénito, pero ese es un sustantivo poderoso, una palabra que tiene una esencia. Pero luego tenemos lo que es primogénito, que también significa ser mayor, ser primero, ser jefe. Y Dios siempre, aunque estableció una ley, pero le dice, yo los voy a hacer a ustedes un pueblo santo y un reino de sacerdotes. O sea, está diciendo, los pondré como un pueblo de cabeza, un pueblo que comandará el mundo, un pueblo que es donde está depositado el juramento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando bendijo al padre de la fe y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y le dio vino y le dio pan. El primero que nos hizo participar de una cena se lo hizo a Abraham.
Y ahí estábamos en los lomos nosotros de Abraham por la fe, porque Cristo es la verdadera primicia, es la verdadera simiente, y el que está en Cristo es la simiente correcta. Yo reconozco que Dios ama mucho a Israel, Dios ama mucho al pueblo judío, pero no me pueden decir a mí que tienen mayor privilegio que yo estando en Cristo. Jamás de los jamases, porque tenemos mejores promesas en un nuevo pacto. Entonces, amado, usted tiene que caminar creyendo que sus promesas están bien afirmadas y son irrevocables. Amado, mire, me encanta cuando vamos todavía, que esas mismas palabras van definiéndose más adentro y al final llega a los primeros frutos. Vaya, no dijo el Señor de los primeros frutos de todas de primeras cosechas los trae, eso lo dijo en la ley, pero aquí ya nos está dando esa luz. En el capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, quiere que dispensación era apenas la segunda dispensación, llamada de la conciencia, porque el hombre ya tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces, estando allí, ¿qué le va a reprochar a alguien que le dice: vos estás en la ley? Jamás, porque eso se dio allá. Y mire, encuentro a otro hombre. Cuando alguien se acuerda de Noé, hay cosas, hermano, escuche esto, que ya están dadas, descubiertas, ya fueron por parte de Dios ahí puestas, pero que tú y yo muchas veces todavía no las visualizamos. Mire por qué. Cuando usted lee en Génesis 8, versículo 5, dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Dios siempre elige algo. Y usted busque y barra la Biblia con todo lo que es primero. Solo en el capítulo 8 se menciona la palabra primero cualquier cantidad de veces. ¿Por qué? Dios dice: el primer día de ese mes 10, porque ya pasó la prueba, ya pasó el escenario de la ira de Dios por el cual arrasó, y más que ira de haberse sentido triste, de haberse sentido como arrepentido de haber creado al hombre, pero halló gracia en alguien. Noé significa reposo. Halló gracia en él, como que halló favor, no porque Noé lo tenía, sino porque era del mismo favor de Dios que había dicho: mi creación siempre va a perdurar eternamente, porque tengo la solución para ella. Ya sabía que el hombre iba a fallar. Escúcheme esto, agárrelo bien. Saben que Dios es justo, ¿verdad? Así como decimos que Dios es amor, Dios es justo. Y como Él todo lo sabe, todo lo conoce, sabía de que el hombre iba a fallar. Pero dado que lo iba a dotar de libre albedrío, no podía infringir, Dios siendo el creador, en el hombre de una manera, ¿cómo lo podría decir? Déspota. Que Dios dijera: no, voy a actuar yo. No. Entonces Él dice: ¿qué vamos, la Trinidad, a hacer para librar al que le damos espíritu con voluntad propia, libre albedrío? Porque será de nuestro soplo. Y decide Dios, la Trinidad, es justo que si creamos
a un hombre con libre albedrío, lo rescatemos. Pero lo haremos que el hombre lo decida por su propio anhelo y deseo. Y el camino es el que crea en el que se va a introducir como el medio de salvación, de rescate. Ese hombre será redimido totalmente, será nuestro, tendrá los derechos de ser de la congregación de los primogénitos. Me encanta eso. Yo no sé si usted se siente contento que es de la congregación de los primogénitos. Wow, hay poder de Dios. Pero se descubrieron las cimas. Pero resulta que en el día 7, en el mes 7, en el mes primero, se suspende todo. Y tremendamente, cuando le dice Dios a Noé que salga, Noé no iba a ver escenarios horizontales, dimensión de lo humano, de lo terrestre. Decía, estoy volviendo a dar un reinicio con Noé. Escenario horizontal no. Él tiene que ver el cielo azul, ver si es posible mi gracia cuando vea el sol que lanza sus rayos. Y por eso la ventana estaba, pastor, en la parte de arriba y se abría viéndolo a él. El salmista que escribió el Salmo 121, él dice algo: alzaré mis ojos a los montes, dice él. ¿Sí? Las cimas que se descubren primero. Pero lo que me llama la atención es cuando el salmista dice, mire lo que dice ahí, el Salmo 121. ¿De dónde? Pregunta, es pregunta, no es afirmación. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dijo? Iba a alzarlo a los montes. Ve a Noé, volvamos a Noé. La ventana no estaba de manera horizontal porque hubiera visto la cima de los montes. No sé si me está agarrando. Hubiera visto los montes que ya se habían descubierto probablemente. Pero la ventana estaba más allá, casi en ángulo vertical, viendo al cielo. Entonces el salmista dice que voy a alzar mis ojos a los montes. Pero él se pregunta, hey, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y la revelación le cae y le dice, es que mi socorro viene de Jehová. Eso como que anula que no va a ver los montes, sino va a ver a Jehová que creó los montes. Ahora, ¿qué pasa? Ese primer día era significante para Noé. Ese primero también demuestra orden, importancia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha establecido ya el orden de acuerdo a un grado de importancia? Si es parte de aquel que fue primicia. Porque no hemos entendido muchas veces, y me lo digo por mí. No hemos entendido el derecho otorgado en las primicias. Y allí, hermano amado, podemos hablar cualquier cantidad de cosas, pero mire, es necesario abrir esa ventana entonces, ¿sí? Pero que vea al cielo. Cuando usted lee gracia en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y pasa de ser una palabra que es un sustantivo que puede personalizarse, a llegar al verbo y a llegar a la raíz, usted encuentra en esa palabra algo así, que significa como rayos que descienden.
del cielo. Y es que la luz, pastor, que fue la que inició, porque eso es lo primero que dijo Dios, que escribe, es que se escribe en Génesis: hágase la luz. ¿No cree que esa es luz también con esencia de gracia, con esencia de amor, desde el principio de los principios? Entonces, cuando la Biblia habla de gracia, connota esa forma de ver esos rayos, como cuando se dice: después de esta gran tormenta, qué lindo se ve. Ya se hizo algo precioso, y usted se alegra, ¿verdad? Después de un temporal que, como dice, ha salido el sol, pero a los primogénitos nos ha salido el sol de justicia, Jesucristo, 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 el eterno. Amados, mire, a mí me estremece en mi espíritu que el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, el año 1957, desde que Dios creó a Adán, lo digo con propiedad porque lo saqué día, año por año. En ese año 601 de la vida de Adán, le dice: abre la ventana. Y entonces se abre el panorama y dice: wow, sí, está despejado todo. Ay, ya, gracia. Ay, ya pasó la tormenta. Yo no sé si está viendo hacia el reino. Por eso Jesús dijo: mire, yo sé que todos se afanan. Voy a parafrasear. Yo sé que el afán envuelve. Entonces les digo: no os afanéis. No se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. No se preocupen de las cosas de este mundo, porque de ellos solamente se preocupan los gentiles. Pero mis hijos, ustedes no se preocupen. Sino que dijo: abra la ventana, pues, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si bien es cierto, la palabra justicia se define como equidad, pero no es una equidad para o por usted. Es equidad por la obra redentora de Cristo. Porque si fuera equidad para mí, si se me diera lo que me merezco, aun estando en la gracia, pastor, ¿cómo estuviéramos? Wow, ¿qué sería de nosotros? Dice el profeta: si Dios no se hubiera provisto de un remanente como Sodoma y Gomorra estuviéramos. Y eso lo dijo el profeta después de la destrucción, o cuando estaba anunciando la destrucción de Jerusalén. Isaías, 200 años aprox antes de la destrucción total de Jerusalén y el templo desaparecerlo. Ahora, en la gracia, el estándar de la justicia es la de Cristo, la de Él. Hermano amado, mire, por eso nos debemos nosotros entender cómo en la palabra hay ventanas que te permiten ver lo que se te ha ocultado por falta de fe, por falta de entender de los derechos a los cuales se te ha otorgado de parte de Dios desde antes de los tiempos. Entonces, amados, avancemos. Miren, lo primero también te posiciona en dignidad. ¿Por qué no debe de dar primicia? ¿Cómo que no lo debe hacer en mi caso? Si me posiciona. Lo puse en dignidad, pero vea lo que dice Génesis capítulo 49. Versículo 3. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en
poder. ¿Qué pasó con Rubén? No pudo permanecer en esa posición y sube al lecho de su padre. Pierde ese derecho. Pero había un cuarto hijo que era alabanza, que se alabó cuando él nació. Se hizo Barat, alabanza poderosa de Dios. Y al nacer, Dios halló gracia. Y ese cuarto, el cuarto hombre en el horno, al cual podía representar Judá, a él se le dio la primogenitura. A él se le dijo: tú irás primero, tú serás principal, tú serás digno en fortaleza y en poder. El apóstol Pedro nos dice esto, y regocíjese conmigo. La primera carta de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, oh bendito el Padre, mas el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué posición tenemos? Ser llamado a su gloria eterna, ya que no había gloria sin la persona de Cristo, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol que nos llamó a su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Alguien puede decir conmigo: Jesucristo es mi Señor. Oh, escúcheme esto, escúcheme esto. ¿Puedes repetir conmigo qué ha sido hecho Jesucristo para ti? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría. Primer orden, porque lo debemos de comprender, de entender por la palabra. Que venga luz y revelación, que venga rema para saber que Él es sabiduría en nosotros. El siguiente orden es que como trajo justicia, nos ha sido hecho justificación. Eso es poderoso, hermano, porque está justificado totalmente estando en Cristo. Pero cuando Él, por la fe en que tú pusiste en Él, entraste a la dimensión de ser justificado, a la atmósfera de la justificación que Dios otorgó, dice el apóstol: se te ha sido hecho santificación. Alguien le da palmas al Señor porque Él nos ha hecho santos. Él te ha hecho santo. En Él somos santos. En Él somos santos. No se trata de que usted luche, hermano, y que no puede. Véalo a Él, esté en Él y Él te va a santificar. Así dice su palabra, por completo. Pero el apóstol ordena sabiduría, justificación, santificación, para luego darnos y que sea nuestra redención. Ese orden es importante. No lo vamos a explicar, pero es importante. Esas áreas no son temas así, son esencia de Cristo, son parte del Cristo de la gloria. Entonces el apóstol dice, para seguir leyendo, dice el apóstol: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, asimismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué se le dijo? Sos mi fortaleza, sos el principio de mi fuerza, vigor, sos principal en dignidad, principal en poder, en la categoría de primogénito. Por eso Jacob lo mismo. No sé si Rebeca le haya dicho a Jacob: mira, cuando yo estaba embarazada o encinta, como se le llama en ese entonces, de ti, de tu hermano, yo me quería morir. No tenía paz, no había envidia, porque ustedes peleaban, luchaban.
hasta que Dios me hizo entender qué pasaba en mi vientre. Algo puede estar pasando en tu vientre ahora, en el vientre espiritual que se está gestando, que lo va a hacer cambiar, transformar. Algo de Dios, si usted lo permite. Ella dice, Jacob, se me dijo algo. Estoy haciendo el hecho que ella lo haya transferido a Jacob, pero lo vivía ella en su mente, lo degustaba y lo pensaba. Y si no lo dijo a Jacob, se lo guardó. Y si no se lo dijo a Isaac, que por cierto no, que hubiera sido entendido Isaac de saber quién era el primogénito, no por el derecho de haber salido primero, porque los que salieron primero, pueblo de Israel, pasaron a segundo plano para que la iglesia fuera primera en poder, en dignidad, fuera hecha cabeza de las naciones. Amado, Jacob nomás se relacionó con la primogenitura, aprovechó, sentía revelación de ser primero, que se iba a comportar como primero en desear ese derecho, que lo hizo mal, sí, que fue instruido mal, pero venía en el plan de Dios. Por eso se le puso Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Por eso Jesús tuvo que subir al monte de la transfiguración a un Jacob con él. Se llamaba Jacobo. Y tuvo que subir a alguien que representara la gracia, Juan, al monte de la transfiguración. Y tuvo que subir a alguien que representaba piedra, Pedro. Dejémoslo ahí. Amados, Jacob lo anheló. Por eso dijo Jehová de los ejércitos en uno de los profetas: Jacob, mi primogénito. Dios está afirmando que la acción de Jacob, se vea como se vea, él lo anheló. Él dijo: yo necesito la primogenitura, sé el derecho que eso me da. Y hay cristianos en esta mañana que saben ese derecho de ser los primogénitos y que con ello traen sus primicias. No te estoy tratando de lavar el cerebro, jamás de los jamás. Palabra es palabra. Así será la gloria, el 5:11. Así sea la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. Esa novia hecha primogénita desde la creación, para que gobierne con Cristo. Yo no sé si usted se la quiere perder, pero yo no me la quiero perder, de reinar con Él. Amados, vamos aterrizando. El mayor de todos los beneficios recibidos de Dios, que tiene que ver con primogenitura, con primero, por lo cual todo usted, ya se nos explicó muy bien en el culto de la mañana con respecto a Elías. Se trata de una acción al final de amor, de lo que usted anhela para con Él, porque sabe que lo ha recibido primeramente. Ahora, mire. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró
por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, salga de Adán. Hay gente que todavía trabaja como Adán y como que ha salido de Adán. La iglesia no salió de Adán. La iglesia salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es espiritual y no carnal, porque lo carnal se rige por la ley de la carne, la ley de la condenación, la ley del pecado, la que dio el mismo Dios, que es santa, pero la dio al pueblo para demostrarle al pueblo que no podían cumplirla. Pero había un primogénito introducido desde antes de los tiempos que sí la iba a cumplir. Ahora, dado eso, amados, dice el apóstol, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Esto me encanta. Si ustedes y yo queremos irrumpir en un gloria a Dios después de leerlo, no se quede callado. Mire lo que dice: pero todo en su debido orden. Cristo, las primicias. Alguien glorifica a Dios. Cristo ha sido hecho mi primicia, mi derecho. Me otorgó potestad, autoridad. Porque cuando vino a los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a él sí le dio derecho, potestad. Y es un derecho tan legal, basado en un juramento de alguien que es inmutable, que no puede cambiar ni lo puede irrevocar. O escúcheme acá: si Israel, y usted lee en el desierto una serie de problemas dentro de Israel, pleito, rencillas, murmuraciones, cualquier cosa, disgustos. Pero cuando Balaam quiso maldecirlo, en la posición que estaba Balaam, de acuerdo al orden de las tribus, no entendía a Balaam. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se ordena? No puedo, no saco palabra de maldición. Y él dijo: lo que fue bendecido no lo puedo maldecir, porque su bendición es irrevocable. Pero dentro del pueblo no crea que todo estaba bien. Pero Dios, en la posición de Balaam, le dijo: te voy a llevar a un lugar. Casi se mostraba esa manera, porque Judá estaba en una posición donde él se extendía más que todas las tribus, y se hacía casi una cruz, así como él se hacía la cruz en el dintel de la puerta con los postes, cuando ponían luz, cuando estaba ahí una cruz, y los que estaban dentro estaban protegidos. Entonces Balaam no pudo declarar maldición. ¿Cuánto no más usted que estamos por medio de Cristo guardado, que nuestra arca, que es nuestra roca eterna? Y usted, hermanos, tiene que saber esto para finalizar. Romanos 8:23. Y no solo ello, no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque habla de que la tierra gime como con dolores, como de mujer que está de parto. Entonces dice el apóstol: no solo ella, sino que también nosotros gemimos, ¿verdad? También nosotros mismos, que tenemos la ¿qué? Las primicias de ¿quién? Ya ahora, además de ser Cristo, nos dan al Espíritu Santo como primicia. Nos dicen que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. ¿Quién te va a sacar del amor de Cristo entonces? No de tu mano hacia Él, el de Él hacia ti. ¿Quién? Si lo entiende, lo comprende, nadie. En lo que el Señor nos va a ministrar, póngase de pie. Y usted de pie escucha esto que dice
Hebreos capítulo 12. Ah, bendito Dios. Dice así, el 20, porque no podía, retrocedamos un poquito más. El 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, se llamaba el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ley, estatutos, ordenanzas fuertes. Si haces esto, te viene esta bendición. Si la desobedeces, te viene esta maldición. Ley. Sino que os habéis, perdón, voy a subir. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible que lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero escúcheme acá, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Se cambia del Sinaí, monte de la ley, al monte de Sión, monte de la gracia. ¿Cuántos reciben gracia de parte de Dios? ¿Cuántos aceptan la gracia y el favor que no merecíamos, pero se nos ha otorgado? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, dice la palabra, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. Ah, bendito al Padre. Levanta tu mano, hermano. Di conmigo: yo estoy inscrito en el libro de la vida. Soy parte de esa congregación. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, no por su propia cuenta, sino de los justos hechos perfectos. Así que te vas a acercar, no sé a dónde, al monte Sinaí o al monte Sión, si quieres. Si te acercas al monte Sinaí, vas a temblar de remordimiento, vas a temblar de miedo, no vas a encontrar qué hablar, vas a tener muchos obstáculos para venir tú como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Mi consejo, por la palabra, ya no te acerques al monte Sinaí. Léelo como quieras. Conoce todo, pero acércate al monte Sión. Aquel que tenga voluntad de recibir, hay una palabra que quiero soltar en este altar. No tenga miedo, es el monte Sión. No es el monte Sinaí, por favor, que ahí hicieron temblar a todos. Hasta Moisés, que entraba a platicar con el Señor,
Por eso he tenido problemas por entender muchas cosas. Porque estás oyendo todavía la palabra que se dictó en el monte. Que le dice: Moisés, desciende, dile que no traspasen los límites. Si los traspasan van a caer muertos, Moisés. Que nadie. Mucha gente por eso no viene al altar, porque piensa que es el monte Sinaí. Y por eso las ofrendas que dan, de alguna manera piensan que no bastaron, fueron demasiados. Y algunos dicen: no, eso que se dio ahí no lo voy a hacer, no se me ha revelado. Te estás perdiendo de un derecho, que te posiciona, que te hace tener pleno conocimiento que tu nombre, hermano amado, está inscrito en los libros celestiales. Levante su mano. Por la fe que tengo, basado en la palabra, que cuando se profetiza, de alguna manera es conforme a la fe. Pero no es simple y sencillamente la fe que crees en que algo vas a recibir. Es más, porque esa fe es la que te pone viendo a lo invisible, viendo al Maestro, al Señor, al Autor de la vida, a aquel que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, menospreció lo que se iba a hacer con él. Y él es la cabeza en el monte Sión, es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno, de todo trono. Pero Pedro nos dice que juntamente con él somos establecidos, afirmados, fortalecidos. Y el apóstol Pablo en la carta de Efesios nos dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, porque eres parte de la congregación de los primogénitos en Cristo Jesús. Cuando vamos a entender la palabra primero, esa palabra también tiene un significado en el griego de un ejak, que quiere decir unido a. Cuando sientes que eres primogénito, se te une todo lo que tienes para el Señor y no tienes reservas. Te profetizo en esta mañana, en esta mediodía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que si la fe que tienes la posicionas mirando fijamente a Jesucristo, todo cuanto tú seas y des te hará de parte de Dios que visualices, que obtengas, que disfrutes todo el derecho que ya te otorgó, pero está velado en muchos, está oculto. Los montes fueron descubiertos, las cimas, pero Noé tuvo que abrir la ventana, no para alzar los ojos a los montes, porque luego se iba a preguntar: y en los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Inmediatamente se la abrió viendo el cielo mismo y dijo: sé que de allí viene mi socorro, sé que de allí viene mi esperanza, sé que de allí viene todo el favor que Dios me ha dado. Por eso Noé celebró
un verdadero proscuneo, un altar, todo él. Y las ofrendas de lo que había subido Dios, animales limpios, degolló Noé, inmoló. Y el Padre desde el cielo dice: ya el Cordero fue inmolado desde el principio de los tiempos. Ya tienen todo. Pero llegará el momento que se abra la ventana de los siglos en la revelación y en la culminación, en el cumplimiento de los tiempos, de ese Kairos de Dios, cuando mi Hijo sea dado a conocer a la luz de los hombres, porque Él es el primogénito. Alguien le da palmas al Señor. Así es que recibe de Dios tu derecho. Haz uso. Te profetizo por la fe tuya, por la fe que hay en mí, por el derecho de Dios, que tú serás en gran manera bendecidos al ser revelado estos misterios que ya están dados a conocer, pero para algunos le es oculto. Ya no conjetures más, ya no pelees. La palabra salvación significa sotería en el griego, y es tan profunda que los griegos sí la entendían, porque venía de la raíz sosó, de vida, pero iba más allá porque se personalizaba en dar salud, en dar abundancia, en que el pueblo cristiano viviera completamente siendo bendecido del Dios eterno, el que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Recibe la bendición en los lugares celestiales del Padre eterno por medio de la persona de Cristo Jesús. Recíbela en tu corazón. Recíbela. Cristo tiene que ser tu sabiduría. Deja que se interiorice. Deja que procedas cuerdamente, adecuadamente, sabiamente, porque Él es tu sabiduría. Reciban sanidad lo que quieran. Levante tu mano porque te la voy a lanzar. Dale fuerte ese canto. Levanta tu mano porque te la voy a lanzar. Al contratrecho voy a soplar. Cristo nos enseñó que cuando estaba con sus discípulos les iba a introducir al Espíritu Santo. Me encanta la escena que escribe Juan. Jesús se pone y sus discípulos ahí estaban, y él ya sabía que iba a ascender porque ya había resucitado. Pero él dice, hizo esto. Uno, recíbelo por fe. Dos, recíbelo por gracia. Tres, recíbelo por amor. Y dice, hizo esto. Recibid el Espíritu Santo de la promesa, las primicias eternas en tu corazón. Recíbela, porque en esta casa es casa de avivamiento. Es año de avivamiento. Es año que está iniciando de primicias. Te posicionan, te hacen principal, te hacen cabeza y no cola. Te pone arriba y no abajo. Por eso tus primicias son resultado de lo que entiendes en Cristo Jesús.
No son exigencias como las que se dijo en la ley. Traigan de los primeros frutos al sacerdote. Le dio día. Por eso cuando Cristo resucitó fue primicia. Y cuando vino el Espíritu Santo, día número 50 del Pentecostés de vida, porque en el Sinaí se habían dado un Pentecostés de muerte. 3,000 fueron muertos por Dios cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y vio al pueblo desenfrenado. Pero en Hechos 2 dice que 3,000 recibieron vida a Cristo Jesús, entraron en la congregación de los redimidos, de los primogénitos. No conjetures con Dios, no reniegues con Dios. Si algo no se te es dado, ve a la palabra, pregunta. Tenemos un pastor, es nuestro apóstol, suficientemente para enseñarnos. No pelees con Dios. Hay esencias de Dios que no son temas, como es la gracia, como es la justificación por la fe, como es la santificación en Cristo, como es la redención. Demuestran esencia de lo que Dios es eternamente y para siempre. Sea sano en el nombre del Señor. Sea sano en el nombre del Señor. Recibe sanidad por la salvación que se te ha otorgado. Porque si bien anuncias que sos salvo, anuncia que sos sano. Porque va inmersa, va incluida, va intrínsecamente ahí. Terminemos con ese canto. Levántese, levante su mano. Sos primicia. Sos primicia. Tú eres primicia. Yo soy primicia. Eres principal. Eres el principio del vigor de Dios en Cristo Jesús. En poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que seáis testigos. No solo en tu casa, Jerusalén, no solo los vecinos de la colonia Judea, no solo Samaria, tu nación, porque ya Jerusalén y Samaria, los dos reinos componen al pueblo de Israel. Samaria era el reino del norte de las 10 tribus, y Jerusalén pertenecía al reino del sur, las 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero eres testigo en todo el mundo. Señor, enséñanos a gloriarnos en ti. Dile. Enséñame a gloriarme en ti. Quiero alardear sabiamente, dígale, de ti, contando de ti, lo que tú eres para mí, lo que has hecho para mí. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Reciban del Señor. Reciban de Dios lo que Él tiene para ustedes. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. Como está usted, puede quedar despedido. Damos gloria al Señor. Dios les bendiga.